noches, bienvenidos a Focos. El programa de hoy lo vamos a utilizar para conversar sobre los efectos en la salud emocional y mental que tendrá el COVID-19. Iniciamos este programa con una videollamada. En esta videollamada nos acompaña Gloria Dada. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Además es máster en Terapia Cognitivo-Social y es directora clínica del Centro Arboretum. Gloria, bienvenida a Focos. Muchas gracias a ustedes por abordar ese tema tan importante. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gloria, diferentes especialistas han destacado que la emergencia por COVID-19 ha representado incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social, miedo. ¿Qué padecimientos emocionales están relacionados con estos factores que estaba enlistando? Pues Karen, es bien interesante que justamente tengamos ahora esta conversación. El día jueves 14, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado advirtiendo sobre las consecuencias a nivel global que esta pandemia va a tener sobre la salud mental. Y en base a eso, pues invitando a los diferentes países y a los gobiernos, pero también a las comunidades a que se hicieran medidas para abordar esas necesidades de tratamiento y de apoyo psicológico con las que nos íbamos a encontrar. Tú has dicho palabras claves ahorita: incertidumbre, ansiedad, miedos, y creo que esto es lo que más caracteriza la situación que se está viviendo. Lo que ocurre cuando hay un desastre como una pandemia, pero no solo, es que nuestra forma habitual de vivir queda cortada. Y en el caso de la emergencia por el COVID-19, creo que esto es mucho más notorio, porque a diferencia de otros desastres, pues ahora hemos tenido que estar en cuarentena obligatoria, con movilidad restringida, hemos tenido que dejar de ir a nuestros trabajos, o los que pueden, pues adaptarlos a la forma que pueden. Los niños han dejado de estudiar en sus instituciones. Es decir, es un cambio de vida que afecta a todos los niveles de la población. Y además, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así y tampoco sabemos qué esperar cuando termine. Entonces, la incertidumbre creo que es un factor muy a tener en cuenta sobre este tema. ¿Y qué padecimientos están asociados o causados por la Lo que incertidumbre? más se encuentra y ya se ha empezado a encontrar en otros países, donde esto nos viene la ola un poco más tarde, ¿verdad? Son especialmente situaciones, sintomatologías relacionadas con ansiedad y con estado de ánimo depresivo. Eh, Y dentro de esto, estos son dos grandes abanicos, ¿verdad? Dentro de los cuales hay distintos niveles de gravedad, hay distintas situaciones también para enfrentarlo según esa gravedad. Pero digamos que lo que más vamos a encontrar es ansiedad y depresión, esto sin duda. Gloria, decías que toda la población, todos estamos afectados por esta situación, pero ¿cuáles son los grupos que son más vulnerables a sufrir padecimientos emocionales en este contexto de emergencia? Toda la población está afectada, puesto que esta pandemia nos afecta a todos, nos ha supuesto cambios a todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que en diferentes magnitudes y además cada uno tiene diferentes, digamos, recursos para enfrentarlo. Mientras más recursos personales tiene uno, no me refiero solo a recursos económicos, me refiero a estrategias de enfrentamiento, a una red de apoyo, es decir, hay una serie de cosas que me van a permitir, al terminar la pandemia, recuperar mi vida tal y como la había dejado, más rápido o no. Y mientras esa vuelta a la vida normal sea más rápida, menos consecuencias a nivel psicológico voy a tener. Ahora, esto a nivel general, Karen, sí te puedo decir que hay ciertos grupos que tienen una vulnerabilidad más alta. Por ejemplo, grupos desfavorecidos a nivel económico. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esta pandemia y las preocupaciones que esto causa no se van a terminar cuando se acabe la cuarentena. Mientras
menos recursos económicos tenés, el tener que dejar de percibir un ingreso por tanto tiempo va a tener consecuencias más a largo plazo y por lo tanto la angustia actual se va a prolongar y posiblemente va a ser más acentuada. Grupos de primera línea, médicos, enfermeras, que están todos los días trabajando con los pacientes, que están todos los días tratando de salvarle la vida a los pacientes y viendo cómo los recursos que hay a disposición de salud no alcanzan. Esas son situaciones de altísimo nivel de estrés y por lo tanto ellos son poblaciones con más vulnerabilidad. Personas que no tienen una buena red de apoyo, personas que no tienen muchas habilidades o no tienen las capacidades formadas todavía para poder comprender o expresar con claridad lo que están sintiendo ante la pandemia. Y me refiero, por ejemplo, a los niños. Los niños han sido quizás los grandes ignorados en esta pandemia, como si los adultos pensáramos que no se dan cuenta de lo que está pasando. Y lo que pasa es que si uno se los explica al nivel que ellos lo puedan entender y les ayuda a que expresen lo que están sintiendo, porque ellos no tienen la misma capacidad de análisis que puede tener un adulto, eso también va a evitar que tenga consecuencias más adelante. Bueno, ya estamos hablando, ya mencionaste algunos grupos vulnerables, pero junto a la pandemia, junto a la emergencia, también se está denunciando el aumento de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. El confinamiento, en lugar de ser una medida de protección, se está volviendo una amenaza para muchas mujeres que conviven con sus parejas. Desde el ámbito psicológico, ¿cuáles son los síntomas o las señales de alerta para identificar a las víctimas de violencia doméstica? Aquí quiero decirte otra cosa. Las personas que ya tienen dificultades psicológicas también son otro grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque a todos este cambio, esta circunstancia tan especial nos va a acrecentar nuestra forma de ser, nuestras conductas buenas y malas, ¿verdad? Hay gente que es muy altruista y que ante esto su altruismo reluce todavía más. Pero si uno tiene estrategias no funcionales, vamos a decir, para lidiar con las situaciones de estrés, ahora mismo se está poniendo muy a prueba. Entonces, tú mencionas la violencia hacia la mujer, yo también te diría la violencia hacia los niños está aumentando, no solo aquí, España, por ejemplo, ha hecho estudios sobre el incremento de la violencia intrafamiliar hacia la mujer, hacia los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces este descontrol, esta violencia es una forma de sacar la frustración, de sacar el miedo, de sacar el enojo, de sentir que soy potente hacia algo de parte del agresor. Y como ahora mismo todo eso quizás está más a flor de piel, la gente está más irritable, está menos capaz de estar en control, han aumentado los niveles de consumo de alcohol en poblaciones vulnerables también y eso tiene un efecto. Entonces, es más fácil que alguien que ya tenía una conducta agresiva en estos momentos se incremente más. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que está conviviendo con una persona agresiva? Bueno, primero, ver todas estas señales, ¿verdad? Está consumiendo más alcohol, cuidado. No tiene otras formas de enfrentar su frustración, no se está aislando, solo está hablando con nosotros en la casa, se está descargando solo con nosotros en la casa. Habrá, aunque sea un amigo con el que pueda hablar, con el que pueda conversar, su mamá, alguien fuera que le pueda, a quien no tenga acceso a manera de agresión, pero con quien pueda sacar esta frustración de otras maneras. Y por supuesto tomar las medidas habituales, ¿verdad? Llamar a servicios de prevención y de atención a las víctimas. Esto sin duda. Ahora, Gloria, los vecinos, los familiares, nosotros mismos, ¿cómo podemos identificar o autoidentificar si somos víctimas de violencia o si estamos ante un caso en el que niños o mujeres son víctimas de violencia en el hogar? Esta es una pregunta muy importante que estás haciendo, Karen. Mucha gente cree que la violencia se trata simplemente de golpes y los golpes son un escalón dentro de esa amplia escalera que supone la violencia, ¿verdad?
La violencia es cualquier conducta que significa una agresión hacia el otro, un pasar encima de la dignidad del otro y atentar contra su integridad, contra su dignidad y contra su vida muchas veces, ¿verdad? Pero no hay que llegar a ese nivel para considerarlo una agresión. Si hablamos de insultos, de menosprecio, de restricciones con respecto al acceso a ciertos bienes que son familiares, a conversaciones que se puedan tener con otros miembros de su familia, por ejemplo. Todas esas son formas de sobrecontrol y de agresión. Y tenemos que tenerlas en cuenta porque la violencia doméstica tiende a ir en escalada. Se puede empezar por un insulto y después ir subiendo, ¿verdad? Hasta llegar a niveles de peligrosidad cada vez más grandes. Cuando nosotros, como convivientes de un agresor, vamos notando estas señales, quizás es momento de avisar a otros, pedir ayuda, que otros estén también alerta y que otros estén cuidando de nuestra integridad, ¿verdad? Por si esto empieza a subir. Si somos vecinos y empezamos a escuchar cosas que no son y tenemos acceso a esa persona que pensamos que puede estar en una situación de vulnerabilidad, si podemos llamar, acercarnos, preguntar, porque muchas veces también es difícil para las personas buscar ayuda, porque están amenazados también si lo hacen. Pero si uno va y pregunta, pues tenemos más chances de poder ayudar o buscar recursos que puedan facilitar esa ayuda. Gloria, entre enero de 2015 y marzo de 2019, el Ministerio de Salud reportó 615 suicidios en El Salvador. ¿En qué medida el contexto de esta emergencia incide en la propensión al suicidio? Puede incidir de la misma medida que puede incidir en el aumento del malestar psicológico. Es decir, el suicidio es una medida extrema en una situación de desesperación y de desesperanza, ¿verdad? Si esto aumenta, pues claro que alguien que tenía una situación de vulnerabilidad va a tener todavía más riesgo. Si tenemos personas que han tenido intentos previos de suicidio, es mucho más probable que puedan estar en riesgo porque es una conducta de respuesta ante el estrés que ya está dentro de su repertorio, incluso cuando estamos hablando de adolescentes, no me refiero solo a adultos. Así que estas son las personas que más tenemos que cuidar. Si es alguien que estaba, por ejemplo, ya en tratamiento por depresión o por algún trastorno de esta índole, sería muy bueno recurrir a los sistemas de salud que antes le prestaban atención o invitar a esta persona a que busque la ayuda a tiempo para que pueda resolver esos conflictos antes de llegar a tomar una decisión de este tipo. Pensá que estamos abordando situaciones muy duras. Mucha gente tiene mucho miedo a lo que está pasando, a poder enfermar, a su salud, a lo que le puede pasar a sus seres queridos, y esta es otra cosa bien importante, los duelos que estamos viviendo, y a lo que va a pasar después. Y a veces no es solo la depresión, sino el miedo de qué es lo que me voy a poder enfrentar y si voy a ser capaz de enfrentarlo o no. Y si no, quizás buscar antes la salida, ¿verdad? Y quizás si esta persona tiene acceso a otro tipo de servicios, si tiene acceso a otro tipo de atención que le ayude a resolver estos conflictos, estamos disminuyendo el riesgo de suicidio, sin duda. De acuerdo. Gloria, vamos a hacer una pausa aquí. Ya regresamos para continuar con esta entrevista. La emergencia por COVID-19 ha puesto en relieve un tema históricamente relegado en el país, la atención a la salud mental. ¿Es este el momento para saldar esta deuda? En el siguiente prisma analizamos los retos de la sociedad salvadoreña para enfrentar el estrés emocional provocado por la crisis sanitaria y las oportunidades que esto abre para alcanzar el bienestar mental de la población. La pandemia del coronavirus no solo afecta la salud física de la población. Cada vez es más visible que las medidas de distanciamiento físico y la crisis sanitaria impactan la salud mental de las personas. Si en las últimas semanas has sentido ansiedad, estrés, angustia o tristeza, probablemente esta sea la causa. Y no estás solo.
Millones de personas en el mundo reportaron estos síntomas frente a la pandemia. El impacto es tal que la Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló recientemente que las necesidades de salud mental deben comenzar a verse como un elemento central de la respuesta al COVID-19. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Cuando se habla de salud mental, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es una sensación de bienestar y la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder desarrollar nuestras potencialidades, vivir en un ambiente de armonía, ¿verdad?, donde podamos tener lo necesario para como una productividad a nivel individual y social. La salud mental es el fundamento del bienestar individual y colectivo. Y no atenderla tiene consecuencias para la sociedad salvadoreña. En el país, las enfermedades de salud mental son la tercera causa más importante de la reducción de años de vida saludable, solo superadas por la violencia y las enfermedades cardiovasculares. Entre los trastornos mentales más comunes que provocan esta reducción están la adicción al alcohol, la depresión y las autolesiones. Profesionales hablan sobre la salud mental en esta época de pandemia, pero yo también lo diría, si nos vamos un poco más atrás, específicamente la pintura que tenemos, el panorama que tenemos en el tema de salud mental hoy por hoy, es el reflejo de cómo se fue nutriendo esa misma salud mental con el transcurso de los años. La guerra, la violencia, los desastres naturales. La sociedad salvadoreña ha acumulado traumas a lo largo de su historia y esto nos vuelve más vulnerables ante la nueva crisis. Como pasa a veces en el proceso de duelo, cuando uno se salta esos procesos sin haberlos trabajado específica y profundamente, uno no puede seguir su vida. Hay algunos teóricos que hablan sobre el estancamiento emocional y social de las personas. En el contexto de una emergencia como la que vivimos, estamos expuestos a factores estresantes extremos, tales como el aislamiento social, el miedo al contagio y la pérdida de seres queridos. Estas consecuencias ponen en riesgo nuestro equilibrio mental y pueden extenderse más allá del fin de la pandemia. Hay como distintos escenarios, no todos estamos en las mismas condiciones afrontando esta situación, pero las distintas situaciones son altamente estresantes y pueden generar, no solo en este momento, sino que al pasar el periodo de cuarentena y la parte más fuerte de contagios, tener implicaciones en el estado de ánimo, en el sueño o en la conducta. La OMS ha hecho un llamado a todos los países para aumentar sustancialmente su inversión pública para evitar una crisis de salud mental. Muchos especialistas en esta materia creen que este será un momento clave para saldar la deuda del país con la salud mental de su población. ¿Pero qué tan grande es el reto? La respuesta en la siguiente parte de esta nota. Continuamos en la mesa de entrevista de Focos. Si quieren unirse a la conversación sobre el tema que estamos desarrollando, pueden hacerlo desde redes sociales utilizando la etiqueta Salud Mental en Focos. La entrevista de esta noche la desarrollamos a través de una videollamada con Gloria Dada. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Gloria, ¿cómo podemos distinguir entre un comportamiento o reacción normal o funcional? ¿Y cuándo es momento de buscar ayuda? Karen, todos nosotros tenemos reacciones emocionales ante el miedo, ante la incertidumbre, ante todas estas cosas que mencionábamos antes, ¿verdad? Son cambios que son adaptativos y deberíamos entender cuáles son y cómo funcionan, cuáles son las respuestas naturales al estrés. Ahora, cuando estas respuestas que pueden ser naturales al estrés, ya te voy a mencionar algunas a modo de ejemplo, se prolongan en el tiempo, es decir, no es que me surgen hoy y luego se me pasan y quizás después me vuelven a surgir, sino que paso 4 o 5 días de esta manera y no cambia, no levanta. O me está interfiriendo con poder tener un mínimo de normalidad dentro de todos los cambios a los que estamos sometidos para poder seguir enfrentando las situaciones cotidianas. Es un buen momento para pedir ayuda. No es exagerado, no tenemos que llegar a límites extremos
para pedir ayuda. Mientras más pronto lo hagamos, más fácil es revertir. Y cuando te decía cuáles son estas cosas que pueden ser naturales hasta un cierto punto, pero que deberían de llamar nuestra atención o prestarles atención, mejor dicho, si se empiezan a prolongar en el tiempo. Tenemos respuestas a nivel de conducta, por ejemplo. Sentir un bajón muy marcado en mis niveles de energía cotidiana. Estar muy irritable, muy enojado, sobresaltarme ante las situaciones, meterme en discusiones frecuentes, reaccionar con preocupación excesiva, llorar muy frecuentemente sin motivo específico, que me entran estas ganas de llorar incontrolables, dificultades o falta de interés en relacionarme con otros, aunque sea de forma remota, y otras conductas de riesgo, por supuesto, como el incremento en los niveles de ingesta de alcohol o el consumo de drogas, son conductas a las que debemos estar atentos. Ciertos síntomas físicos, como por ejemplo alteraciones en el ritmo del sueño, dolor de estómago, dolores de cabeza frecuentes, dolores musculares, dolores de espalda, que se prolongan en el tiempo, pérdida de apetito, exceso de apetito, exceso de ingesta, formas de pensar o formas de cognición que cambian, dificultades en la memoria, en la concentración, en el resolver situaciones cotidianas que antes hacía con facilidad. Y por supuesto a nivel emocional, pues los sentimientos de miedo, de angustia, de desolación, de desesperanza, sentirse solo. No me refiero a estar solo por el aislamiento, sino sentirme que no cuento con nadie. Esto puede surgir, como decía antes, pero si es una cuestión que se prolonga, es bueno pedir ayuda. No necesariamente la ayuda profesional tiene que ser nuestro primer paso. Puede serlo, pero a veces descargar ese malestar con un ser querido, con un amigo cercano, poder, decimos, ventilarlo, ¿verdad? Puede ayudar a que esos niveles de estrés bajen. Si aún así no bajan, entonces sí quizás necesitamos ayuda profesional. Ahora, Gloria, ¿dónde se puede buscar ayuda profesional en esta situación desde el confinamiento? Esa es una muy buena pregunta, Karen. A ver, el Ministerio de Salud, junto con otras instituciones, crearon muy al principio de la cuarentena una red de apoyo con psicólogos y psiquiatras, algunos como parte del Seguro Social y otros psicólogos y psiquiatras voluntarios que atendían llamadas en situaciones de emergencia. Este es un recurso que todavía está. Ahora, una llamada de emergencia es un recurso genial para algunas personas, pero hay otras personas que necesitan tener un tratamiento de forma más continuada. Y quizás eso es lo que no estamos pudiendo darle a la población, porque en El Salvador no se cuentan con mecanismos de regulación de terapia a nivel remoto, de teleterapia, como se llama en otros sitios, ¿verdad? De atención mental a través de una videollamada o de una teleconferencia. No está previsto en nuestro Código de Salud. Entonces, la Junta de Vigilancia de la Profesión ha estado tratando de acoplarse, pero sin tener precedentes. Entonces, sí que ahora ya se está dando atención, hay ciertos recursos que incluso se pueden gestionar a través de redes sociales, por ejemplo, se puede pedir una cita con un psicólogo. Si usted que está viendo el programa ya estaba en un tratamiento previo con algún profesional, no dude en contactarlo y preguntarle si está prestando servicios de manera remota, porque continuar con su terapeuta, que ya lo conoce, que ya sabe su historial, es la mejor forma de darle atención ahora, pero sí ya se está haciendo de forma remota. Gloria, al ministro de Salud se le ha estado preguntando sobre la atención a la salud mental que está ofreciendo el gobierno salvadoreño en el contexto de esta emergencia. Tenemos las declaraciones que da sobre este
tema, sobre este punto específico, el ministro de Salud. Vamos a verlas. Hemos puesto a disposición el personal de atención psicológica y de apoyo para terapia cognitiva en el sentido de poder brindar esa estrategia, pero las características particulares de nuestro país a veces generan que la población no se sienta cómoda con una atención psicológica. Sin embargo, todos los esfuerzos y toda la disposición por parte del Sistema Integrado de Salud para dar la provisión de servicios en la ayuda, en la terapia psicológica, en la terapia cognitiva y el apoyo en la salud mental está planificado. Bueno, ahí veíamos las declaraciones del ministro de Salud. Me gustaría saber cuál es tu lectura sobre la respuesta que se ha ofrecido. ¿Es cierto que está disponible la atención de salud emocional y mental? Pero que la gente, a pesar de que está disponible, la población se está resistiendo a utilizarla, a consultar. A ver, Karen, la pregunta que me haces es muy compleja. La red de respuesta a la cuarentena existe. La red se creó, eso es verdad. Ahora, ¿de qué forma se ha hecho saber a la gente? Esto es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que desconoce ni siquiera cómo contactar con esta red. La gente que estaba en los centros de confinamiento, no sé si esto duró hasta el final, pero sí sé por conocidos que estaban en los centros de cuarentena que les dijeron de la red, pero no había forma. Por ejemplo, había problemas de internet, entonces no podías tener una videollamada, no había condiciones de un mínimo de privacidad para poder tener esa conversación tan íntima con alguien que te escuche en un momento de crisis. Entonces, proveer una red de apoyo psicológico no es solamente dar un número de teléfono, hay que proveer las condiciones para que ese apoyo pueda ser viable para el profesional y para la persona que lo necesita. Sí te quiero decir otra cosa, nuestro sistema de atención en la salud mental en el país siempre ha sido muy precario, siempre ha sido insuficiente, ¿verdad? Entonces, ahora mismo que estamos desbordando de malestar psicológico, si antes no teníamos suficiente, pues ahora difícilmente, ¿verdad?, lo vamos a poder cubrir. Mi opinión es que desde una perspectiva de Estado, pero también de comunidad, a lo que podríamos apostarle es a crear grupos de apoyo, no necesariamente dirigidos por un profesional, es decir, que el profesional pueda guiar y cuidar a quien apoya. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una larga tradición en distintos ámbitos a acercarse a un líder religioso. El líder religioso no tiene credenciales para hacer tratamiento psicológico, o bueno, la mayoría no lo tienen, ¿verdad? Pero tiene un acceso a ciertos sectores de población que el personal profesional de salud mental no tenemos. Entonces, sería mucho más efectivo posiblemente acercarnos a estos líderes comunitarios y poder trabajar de la mano con ellos para poder llegar a estos grupos poblacionales, especialmente a los grupos más vulnerables de los que hablábamos en el primer segmento. En medio de la crisis, en medio de esta emergencia nacional, tenemos un discurso político de permanente confrontación, miedo e incertidumbre. En particular, el discurso del presidente suele oscilar entre el miedo y la amenaza. ¿Este discurso representa una amenaza a la estabilidad emocional de los salvadoreños? Es decir, ¿qué consecuencias tiene este tipo de mensajes sobre nuestra salud emocional? Mira, yo creo que las medidas desde el inicio de la cuarentena, de la distancia social, etcétera, eran absolutamente necesarias. Ante esto no hay duda, pero como tú mencionas, el discurso del miedo, el discurso de la amenaza hacia la población, más que dar esperanza, más que pensar que de esto vamos a salir juntos adelante, nos da más incertidumbre y nos da más miedo. Todos hemos visto en cadenas nacionales al presidente decir cosas como: si ahorita creen que están mal, espérense 15 días, que esto va a estar mucho peor. Con lo cual, a alguien que está más vulnerable, ¿verdad?, a alguien que ya estaba con miedo, no lo va a hacer sentir más tranquilo, no le va a dar la seguridad que nos debería dar nuestro Estado, ¿verdad?,
de que vamos a salir adelante. Si no, nos da más preocupación y no sabemos, no hay garantías de que vayamos a tener ningún tipo de apoyo después de esto. Entonces, definitivamente creo que en lugar de aliviar puede incrementar la problemática. Yo, hablando con muchas personas, me cuentan que tienen problemas para dormir, que están muy ansiosos, que le dan vueltas y vueltas en la cabeza después de la cadena nacional al discurso del presidente, y creo que es justamente por eso que tú estabas diciendo, es un discurso cargado de amenaza y cargado de más incertidumbre para la población. Desde la perspectiva de la psicología, ¿qué padecimientos emocionales quedarán en el largo plazo para la sociedad salvadoreña? La sociedad salvadoreña es una sociedad bien resiliente, es una sociedad que está, por desgracia, acostumbrada a enfrentar un montón de crisis distintas. Sin embargo, eso no la hace inmune. Entonces, los problemas psicológicos que te mencionaba en el primer segmento, problemas relativos a la ansiedad, problemas relativos al ánimo deprimido, estrés postraumático, duelos complicados van a quedar a largo plazo. Y te menciono los duelos complicados porque en este periodo hay gente que está teniendo muchas pérdidas. Pérdidas de seres queridos, por supuesto, esta es la más evidente, pero también hay otros tipos de pérdidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de contacto con personas a las que les tiene aprecio y cariño, pérdidas de ver a sus amigos, por ejemplo, en los adolescentes o en los niños. Son pérdidas que son importantes y a las que no les estamos prestando atención. Y esto deja secuelas. Y cuando hablamos de pérdida de un ser querido a causa de la muerte, aquí tenemos también otro agravante, y es que por la misma situación de la pandemia, esos rituales que nosotros como culturalmente hacemos, ¿verdad?, para elaborar el duelo, no lo estamos haciendo. No podemos tener un velorio, un funeral de la forma en que solemos tenerlo, y son importantes porque son momentos donde nos sentimos acompañados, donde nosotros despedimos a nuestro ser querido, y ahora todo eso complica los cuadros de duelo y los puede prolongar. Bueno, así cerramos esta entrevista que hemos realizado a través de una videollamada con Gloria Dada. Quiero agradecerle. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Terapia Cognitivo-Social y directora clínica del Centro Arboretum. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto conversar con ustedes. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos más contenido en Focos. Tenemos otra entrevista. Vamos a conversar también a través de una videollamada con el doctor Mario Ernesto Flores. Él es presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, filial del Colegio Médico del Salvador. Bienvenido a Focos. Con muchísimo gusto. Trataremos de responder a las interrogantes que tengan para nosotros. Doctor, Naciones Unidas presentó esta semana, a mediados de mayo de este 2020, el informe sobre los efectos del COVID-19 y la salud mental. La organización advierte que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental. ¿En qué estado se encuentran nuestros planes nacionales de atención a la salud mental? Bueno, lo que pasa es que la situación de la salud mental tenemos que verla, como le dijera, en la coyuntura actual, totalmente diferente a como estaba antes que esta cuestión se presentara, pues porque, digamos ahora con esto de la pandemia y todas las cuestiones que vienen acá, se van a agravar, digamos, ya las manifestaciones en las alteraciones de la salud mental de las personas, y muchas personas, digamos, que no tenían ninguna afectación, van a empezar a presentar también manifestaciones. Ciertamente en muchos países la salud mental no ha sido prioritaria. Digamos que no forma parte en muchos lugares de los principales focos de atención
para las diferentes instituciones o estancias del gobierno. En nuestro país, pudiera decirle yo, sin pretender hablar a nombre de ninguna institución, que sí se estaban haciendo esfuerzos muy grandes como para reivindicar la salud mental. Incluso nosotros como asociación ya habíamos entrado en contacto con algunas instancias, con los entes reguladores de la salud aquí en El Salvador, para poder dar aportes y participar, digamos, en mesas de trabajo. Doctor, usted dice Sí. que para muchos gobiernos la salud mental no ha sido prioridad, pero en El Salvador hay un solo hospital público especializado en psiquiatría, el doctor José Molina Martínez, y solo 18 de los 29 hospitales nacionales restantes cuentan con unidades de salud mental ya instaladas. ¿Cómo se explica en el caso salvadoreño este notorio abandono de la salud mental en el sector público? Mire, lo que pasa es que la salud mental, las alteraciones psiquiátricas, no necesariamente las vamos a atender en un hospital psiquiátrico. Aquí en el país hay 2 hospitales estatales, uno del Ministerio de Salud Pública y otro del Hospital Psiquiátrico, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que tienen, digamos, capacidad instalada de camas limitada, obviamente. Lo que pasa es que desde los años 90, digamos, la psiquiatría ha propugnado por romper, digamos, el paradigma, el estigma de los hospitales psiquiátricos, del tratamiento asilar de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, aunque ciertamente solo hay un hospital público, digamos, para la atención de las enfermedades psiquiátricas, no necesariamente eso significa que la atención en salud mental esté, digamos, en ese abandono. Es decir, vaya, porque la idea desde aquel tiempo, desde los años 90, es que cuando un paciente requiere hospitalización, desde el punto de vista psiquiátrico, pueda ser manejado por médicos psiquiatras destacados en hospitales generales. Lógicamente no tenemos una cobertura total, no tenemos una cobertura amplia, pero esfuerzos pudiera decirle yo que sí se están haciendo. Ahora, la salud mental en El Salvador está concentrada en el segundo y el tercer nivel, pero ¿qué hay de la prevención? Lo que pasa es que el primer nivel de atención es precisamente el nivel de la medicina preventiva, y en muchas instituciones o en muchas instalaciones de las principales entidades que manejan aquí la salud pública, se tienen equipos de salud mental. Los equipos de salud mental trabajan en la promoción, protección y prevención de las alteraciones emocionales. Ya lo que es segundo y tercer nivel es tratamiento propiamente dicho. Claro, como le decía hace un momento, falta mucho por hacer, vaya, pero ciertamente sí se ha estado tratando, o las instituciones han estado tratando de fortalecer lo que es la atención a nivel de prevención, a nivel de protección de la salud mental. Esto es trabajando en los niveles primarios de atención, incluso no necesariamente trabajando con subespecialistas, con psiquiatras, sino que con médicos generales, con médicos familiares e involucrando igualmente a la población. Doctor Flores, usted dice que aunque todavía hay mucho por hacer, ya se ha estado haciendo algo, pero nosotros hemos revisado los recursos financieros y en El Salvador se invierte menos del 2% del presupuesto total de salud en esta área. Y casi toda esta inversión se la lleva el presupuesto del hospital psiquiátrico. Hablando de recursos humanos, de acuerdo con el Ministerio de Salud, solo hay 66 especialistas de salud mental para toda la población. Y en el caso del ISSSTE son 50 especialistas. ¿Cómo afectan estas condiciones al Estado y el acceso a la salud mental de los salvadoreños? Sí, vea, repito, yo no estoy en condiciones de hablar en nombre de ninguna institución. Sin embargo, pues sí puedo contestarle que el psiquiatra, el especialista, no necesariamente va a atender a toda la población, sino que se trabaja, digamos, con redes de apoyo. Por ejemplo, el psiquiatra puede estar en tercero o en segundo nivel, y de segundo nivel se trabaja con equipos de salud mental que van a estar ubicados, digamos, en las unidades de salud o en los centros de atención de salud familiar,
o en las unidades médicas del Seguro Social, en las unidades comunales del Seguro Social. Es decir, psiquiatras, profesionales en psiquiatría, pues usted ya dijo la cantidad, digamos, no todos trabajan o no todos trabajamos en las instituciones. Quizás la cantidad de psiquiatras aquí en el país serán unos 150, que lógicamente no pudiéramos atender a toda la población. Entonces, por eso se trabaja en base a redes, es decir, equipos de personas que van a ser capacitadas para trabajar en apoyo de la salud mental. Eso es lo que se hace en este y en todos los países. Ahora, el número de psiquiatras por habitante obviamente no es el ideal. Estamos bastante lejos de eso. Otra cosa, digamos, es el cambio generacional en lo que es el personal de psiquiatría. Sin embargo, ya las instituciones educativas superiores en nuestro país, que junto con las mismas instituciones prestadoras de servicios, están formando profesionales en psiquiatría, así como en otras especialidades del Seguro Social, y ya hay, digamos, una proyección para que en cierto número de años ya los profesionales, los psiquiatras, ya puedan dar una mayor cobertura a las diversas áreas de nuestro país. Que haya áreas que en este momento no cuentan con psiquiatras, es cierto, porque así como en la mayoría de las especialidades médicas, la mayoría estamos concentrados en San Salvador. Doctor, ¿cuáles son las demandas urgentes que deben atenderse independientemente de la pandemia para fortalecer la atención pública de calidad a la salud mental? Bueno, para eso tendríamos que conocer nosotros cuáles son las patologías más frecuentes desde el punto de vista de salud mental o los problemas psicosociales, no necesariamente patologías, problemas psicosociales. Entonces ahí tendríamos a la cabeza los trastornos mentales del comportamiento secundarios al consumo o uso de sustancias adictivas, por ejemplo, alcoholismo y otro tipo de farmacodependencia. También tenemos otro problema muy alto aquí en nuestro país, que es la violencia intrafamiliar, digamos el abuso infantil, el trabajo infantil. También tenemos grupos de personas vulnerables que de alguna manera pues no reciben la atención que deberían. Entonces, digamos que las baterías de la salud mental deberían y están orientadas a atender ese tipo de circunstancias psicosociales que se dan. También tenemos una tasa elevada de suicidio. No es la mayor del mundo, por supuesto, pero sí tenemos una tasa de suicidio mayor que la tasa mundial de suicidio. Entonces, también tenemos otro problema aquí, que es la violencia social. Independientemente de esta crisis que nos está agobiando, usted sabe que El Salvador siempre ha sido un país con un nivel de violencia social elevado. Y ahora estamos en un nivel elevadísimo. Y eso tiene sus consecuencias en la población joven. Por ejemplo, los adolescentes que son estigmatizados, se criminaliza un sector de la población. Digamos que una persona joven ya empieza a generar hasta algún grado de suspicacia en la población. Entonces, esos son los problemas por los que nosotros estamos pasando acá, estas situaciones psicosociales. Usted dice que un problema grave que tenemos es el de la violencia social que afecta sobre todo a los jóvenes. ¿Qué necesita cambiar en nuestro sistema de salud pública para ofrecer atención adecuada a este problema psicosocial? Pues en primer lugar tendríamos que buscar nosotros cuál es el génesis de la violencia, qué es lo que origina la violencia. No es una, como le dijera, una causa única, porque pueden decir que es producto de la posguerra, que pueden ser por la migración de los padres, puede ser por la fragilidad del sistema escolar, puede ser por la falta de valores y principios en las personas. Entonces, no va a ser una sola cosa, sino que todo esto incide. Entonces, digamos, son problemas multifactoriales. Digamos, la violencia social, como hemos dicho, que va, como le dijera, formando parte ya de la rutina de la vida de las personas. Digamos, personas que nacen,
crecen y viven en ciertos entornos donde la violencia es parte ya de su devenir, todos los días. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, identificar cuáles son esa variedad de factores y empezar a tratar de prevenir. Pero este trabajo de prevención, que esfuerzos se pueden estar haciendo, tiene que ser enfocado, digamos, en la niñez, en la adolescencia. Porque, digamos usted, ¿qué es lo que quiere prevenir? Quiere prevenir que las personas entren al círculo de la violencia. Entonces tendríamos que empezar a trabajar con niños, con adolescentes jóvenes, probablemente antes de que estas personas entren al círculo de la violencia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuamos con esta entrevista. En nuestro país, El Salvador, hay una amplia brecha en el acceso a los servicios de salud mental. ¿Qué tan lejos estamos de lograr que esta atención deje de ser solo un privilegio? En la segunda parte de nuestro Prisma, analizamos la situación del sistema público de la salud mental. La pandemia del coronavirus ha puesto la salud mental del mundo en crisis. Lo confirman los especialistas en esta área, cuyos teléfonos no dejan de sonar con llamadas de personas que buscan atención psicológica o psiquiátrica. Como esta es una situación totalmente nueva para todos, es una situación extraordinaria, han habido muchas expresiones relacionadas con la ansiedad, ya sea ataques de pánico, ansiedad generalizada, trastornos por somatización, el insomnio como tal. El país se enfrenta al reto de satisfacer esta alta demanda de servicios con un sistema que nunca hizo de la salud mental uno de sus ejes principales. El Salvador solo invierte el 1.1% de su presupuesto total de salud en esta área, y el 90% de ese fondo está destinado al funcionamiento del hospital psiquiátrico. Además, solo 18 de los 29 hospitales públicos tienen unidades instaladas de salud mental. Y para una población de 6 millones de habitantes con alta incidencia de trastornos mentales, el Ministerio de Salud cuenta con 66 especialistas, mientras que el Seguro Social tiene 50. A nivel preventivo, la salud mental tampoco es un área prioritaria. Solo con la educación se puede prevenir el 30% de los trastornos y creo que deberíamos de estar educando desde niveles escolares, porque el 50% de los trastornos psicológicos empiezan a presentar señales antes de los 14 años. Pero como nadie tiene conocimiento de esto y como es un tema tabú, es un tema que no nos enseñan en las escuelas, pues obviamente si no conozco la sintomatología, voy a creer que todo está normal. En el 2017 se aprobó la Ley de Salud Mental, pero esta iniciativa no fortaleció las capacidades del Estado en esta área. La ley asigna responsabilidades, pero no recursos para cumplirlas, y hasta ahora la salud mental no tiene una línea presupuestaria específica. Todas estas limitantes han hecho de la salud mental un verdadero privilegio. Según la Fundación Continúa, una persona necesita invertir al menos $100 mensuales para poder acceder a atención psicológica en el sector privado. Esta cantidad equivale al 17% del ingreso promedio mensual de los hogares salvadoreños, según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples. Esta situación ha creado desigualdad en el acceso a la salud mental. Que los procesos psicoterapéuticos y la salud mental de las personas se vuelve hasta un privilegio de aquellos que tienen las mayores posibilidades de alcanzarlo, ¿verdad? No es lo mismo las prioridades de salud mental para las personas que tenemos ciertas posibilidades económicas y que hasta cierto punto hemos tenido todos los panoramas y redes sociales habidas y por haber que pueden nutrir esa salud mental, tanto personal como colectiva, como aquellos que tienen imposibilitados esos recursos, como aquellos que tienen imposibilitados el vínculo social con su entorno para poder nutrir esa salud mental o ese bienestar que todos los seres humanos necesitamos. Ante este panorama, los especialistas consultados coinciden en que este momento es una oportunidad para apostar por la salud mental y mejorar las políticas del Estado en esta área.
Uy, ganaríamos muchísimo. Bueno, según la OMS, por cada dólar invertido en salud mental, tenemos un retorno de $4. Pues ganaríamos muchísimo como país en términos de productividad, en términos de calidad de vida, ganaríamos muchísimo en bienestar y desarrollo, y la gente cuando está bien hace muchísimas cosas mal. Obviamente si uno está enfermo no puede hacer muchas cosas. Continuamos en esta entrevista con el doctor Mario Flores, el expresidente de la ASP, la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Doctor, la ASP, que usted preside, como decía, también ha advertido que la información poco veraz, inoportuna, con datos contradictorios y dispares, incrementa el riesgo de padecimientos emocionales. ¿Qué otros factores de cómo se ha manejado la emergencia podrían también estar dañando la salud mental de los salvadoreños? Bueno, mire, la salud mental de todos nosotros se está viendo afectada y hay una razón, porque esta cuestión por la que estamos pasando es universal. Esto nos afecta a todos, de una manera o de otra. Unos la vamos a vivir de una forma, otros de otra, y nos está afectando. Ahora, sí, digamos, la información, como usted lo ha mencionado, es una manera de agravar, digamos, porque muchas veces por esta situación, entonces las personas empiezan a, como le dijera, a magnificar o a ver, digamos, de una forma de calamidad todo lo que está pasando, sin pretender minimizar esta situación que es bien delicada. Ahora, tal vez una de las cuestiones que pudiéramos decir es la incertidumbre sobre cuál es el rumbo que las cosas están tomando. Es decir, mire, ¿cómo se está manejando? Ahorita estamos en una cuestión de distanciamiento social, de aislamiento, que venga de donde venga, lo ha impuesto quien lo ha impuesto, lo aceptemos o no lo aceptemos, pero es una cuestión que está. Entonces, este aislamiento social, este apartarnos, este no poder compartir con otras personas, sí está teniendo un efecto en todos nosotros. Sí lo está teniendo. Es decir, una cuestión es el riesgo que nosotros tenemos de enfermar. Otra cosa es la incertidumbre, es decir, qué rumbo van a tomar las cosas. Pero también el confinamiento, el aislamiento es una cuestión que sí nos afecta, definitivamente. Ahora, cuando hablamos de las poblaciones más vulnerables a sufrir padecimientos emocionales y mentales en esta emergencia, desde luego hay que hablar del personal de salud que está prestando servicio en la primera línea. ¿Qué condiciones debe ofrecerles a ellos, a los trabajadores de salud del Ministerio de Salud, para cuidar su salud mental? Fíjese que ciertamente en cualquier desastre, terremoto, incendio o algo como lo que estamos pasando, una de las poblaciones más vulnerables, una de las poblaciones de riesgo, son los trabajadores de salud, principalmente aquellos que están en la primera línea de atención. No solo ellos, pero digamos todo aquel personal de salud que eventualmente se va a enfrentar al manejo de estas cuestiones es población de riesgo. Lo que entiendo yo, por ejemplo, que el Ministerio de Salud ha habilitado una línea de asistencia psicológica 24 horas para el personal de salud directamente. Digamos, hay líneas de atención para la población en general, pero también hay líneas de atención para el trabajador de la salud. Digamos, en una circunstancia, solo le quiero, digamos, hacer como una comparación, una analogía. Por ejemplo, cuando hay un derrumbe, cuando hay un terremoto, se desplazan los equipos de primera asistencia psicológica al lugar, para en el lugar, in situ, atender a los que están atendiendo, valga la redundancia, a las personas que han sufrido daños. Ahora, por la misma circunstancia del aislamiento, el evitar contagios y todo, esto sería una cuestión un poco más complicada de hacer, que digamos el asistente psicológico, psiquiátrico, pueda desplazarse hasta el lugar de acción.
Entonces, por eso es que se activan las vías electrónicas de comunicación, la teleasistencia. Eso es lo que procede en este momento. Sí, doctor, pero además de esta línea telefónica, ¿qué otras condiciones debería de ofrecérseles a los trabajadores de salud para atender de forma preventiva su salud mental? Mire, digamos, se está trabajando con algunos grupos, digamos, en los lugares con médicos, con enfermeras. En algunos lugares están trabajando no necesariamente terapias grupales, pero sí se están creando grupos de apoyo para que la gente pueda expresar, digamos, sus emociones, sus temores, sus miedos. Eso. Y otra cosa es que el personal ya en la práctica también tiene que irse rotando, porque aquí, digamos, fuera del contagio o fuera del riesgo de contagio, la exposición prolongada, intensa a este tipo de situaciones va a debilitar a las personas desde el punto de vista psicológico también. Entonces, una de las cuestiones, aparte de proveer los equipos de bioseguridad, es rotar al personal. Porque vaya, usted me pregunta cuáles son los factores que pueden afectar la salud mental de los que están atendiendo. Pues uno de los factores es que yo me sienta que no estoy adecuadamente protegido. ¿Ve? Entonces, claro, si yo me siento seguro que voy bien desde el punto de vista de mi equipo de protección, entonces voy a estar más tranquilo. Entonces, esta es una situación. Pero que yo sepa cuál es el tipo de protección que debo de tener, porque lógicamente no va a ser el mismo equipo para una unidad de cuidados intensivos para una persona que va a estar atendiendo pacientes que no tengan ni siquiera sospecha, pero todos tienen que tener equipos de protección adecuados. Entonces, si yo tengo ese equipo, yo me siento seguro. Y además, tienen que rotar al personal. No es posible que los mismos estén rotando o trabajando. Doctor, ¿qué otras medidas son esenciales para la salud mental de los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud? Ya estábamos hablando de dos, equipo y carga laboral adecuada. ¿Qué otras condiciones laborales son importantes por atender? Mire, las condiciones laborales también es estar, como le dijera, adecuadamente capacitado para el trabajo que yo estoy haciendo. Es decir, porque si yo me siento capaz, yo me voy a sentir seguro, porque no voy a andar improvisando, y que la misma institución o la misma organización para la que yo trabaje también esté con seguridad de qué es lo que están haciendo y para dónde es que las cosas van caminando en ese sentido. Es decir, en términos generales, un entorno laboral seguro va a contribuir a mi salud mental. Entonces, aquí van a haber cosas personales, por ejemplo, que yo me sienta identificado con el trabajo que yo estoy haciendo, que yo sienta interés por el trabajo que yo estoy realizando, que el trabajo para mí sea satisfactorio. Eso es algo personal. Viene después lo institucional, que es proveerme de las herramientas necesarias para poder realizar mi trabajo con seguridad, que yo tenga la posibilidad de aplicar las destrezas que yo tengo, que haya personal suficiente para poder rotarlo, que ya lo hablamos, que las personas sean proveídas de materiales de seguridad. Y también, digamos, que la gente tenga la oportunidad de expresar sus emociones, sus sentimientos o hasta sus inconformidades. Es decir, muchas veces lo que se recomienda, aunque no necesariamente haya un psicólogo o un psiquiatra presidiendo, pero que haya reuniones del grupo de trabajo para hacer catarsis, pero que también se puedan tomar opiniones y se puedan hacer cambios en las estrategias que están haciendo. Porque, uno de los problemas más grandes es cuando yo siento que yo no puedo aportar, que yo no puedo opinar, y que si yo opino, mi opinión no va a ser tomada en cuenta. Entonces, aquí se trata también de que las personas que están dirigiendo, digamos, el trabajo en un lugar determinado, escuchen y de alguna manera den la oportunidad o se permita efectuar algún cambio de estrategia
producto del trabajo de campo que se está realizando. La ASP también ha publicado un comunicado en el que advierte que habrá un porcentaje de la población que va a desarrollar afectaciones emocionales que van a requerir de tratamiento especializado. ¿De qué tipo de afectaciones o padecimientos estamos hablando? La mayoría de la población va a tener manifestaciones como ansiedad, desesperación, preocupación, alteraciones del sueño, pero que van a ser de alguna forma autolimitadas. Pero se espera que haya un 5% de personas que sí ya van a requerir probablemente una intervención directa. Entonces, aquí tendríamos principalmente trastornos por ansiedad, consumo de sustancias, cambios en el carácter y trastornos del sueño. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los desastres a los que nuestro país ha estado sometido, todos, han sido limitados en el tiempo. Y entonces esto de la pandemia es algo que ya viene desde hace cuánto. Y entonces, entre más tiempo pase, mayor va a ser el efecto en la salud mental. Y entre más tiempo pase, más desesperanza se crea. Viene otra cuestión que usted la puede ver en la calle, la irritabilidad, el enojo, la rabia, digamos el deseo de querer descargar mi frustración en algo o en alguien. Entonces, mucha gente ya está o estamos, digamos, con un menor nivel de tolerancia, precisamente por la condición en que se está dando. Y entre más tiempo pase, mayores van a ser los efectos en la salud mental de las personas. Se nos está terminando el tiempo, pero le hago una pregunta final. Ahora, todo lo que está describiendo, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, es decir, son comportamientos que parecerían normales. ¿Cuándo podemos decir que ya cruzamos la línea y necesitamos buscar asistencia especializada? Incluso, ¿cómo nuestros familiares o las personas que están cerca de nosotros pueden identificar si alguien a su alrededor necesita asistencia especializada? Sí, fíjese que sí son, digamos, esperados, normales, esperados. Pero ciertamente, si yo insisto demasiado en que es algo normal, entonces la gente dice, pues si es normal, ¿para qué lo voy a consultar? Digamos, cuando la gente empiece, por ejemplo, a pensar ya en quitarse la vida, en causarse lesiones, en autolesiones, cuando, digamos, ya el nivel de alteración del sueño tenga ya, digamos, un cambio bien intenso, digamos, en la actividad de las personas y tenga por lo menos una semana o más de estar con este problema, cuando pierda interés en sus hábitos, cuando pierda el disfrute de las cosas, cuando se sienta que no vale nada o cuando sienta a esta persona que probablemente ya no vale la pena vivir. Entonces, en ese momento es que casi con seguridad esta persona necesita una intervención ya especializada para poder manejar esta cuestión. Ahora, yo sugeriría que no necesariamente tenemos que esperar a que las cosas estén muy mal para poder dar una llamada, para poder consultar, para poder hablar con alguien. Muchas veces con que alguien me diga a mí, mira, yo veo que estás cambiado o veo que estás más intolerante que antes, tal vez te conviene hablar con una persona, sería prudente hacerlo. Que haya un punto, una línea divisoria entre lo normal, lo anormal, lo esperado, lo que ya no es esperado, sería difícil. Pero digamos, como le decía, personas que se sientan ya sin esperanza, personas que sientan que ya no disfrutan, personas que ya no sientan placer de hacer las cosas, que sientan que no valen nada o que quizás no vale la pena vivir, ahí casi con seguridad que es una persona que está deprimida y sí necesitaría una asistencia profesional en ese momento. Bueno, quiero agradecer esta entrevista al doctor Mario Flores. Él es presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, una filial del Colegio Médico del Salvador. Muchas gracias. Correcto. Bueno, con todo gusto. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.
Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Continuamos en este especial sobre salud mental y nos preguntamos ¿cuánto les ha importado a los gobiernos de nuestra región cuidar la salud emocional de sus ciudadanos? En tiempos de cuarentena por la COVID-19, ¿qué tan preparados estamos? Para analizarlo, enlazamos hasta la Ciudad de México con Armando Barriguete, quien es doctor psiquiatra. Bienvenido a Focos, doctor Barriguete. Gracias por aceptar la invitación. Encantado y gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartirnos este espacio y estos temas de actualidad. Bien, ¿cuánto han apostado los países de la región como México en la salud mental? ¿Cuánto les ha importado la salud emocional de sus ciudadanos? Bueno, queda muy claro que el interés ha sido muy bajo históricamente, desde que separan mucho lo que siento, ¿sí? Porque no se ve, y lo que me duele, que parecería que sí se ve. El presupuesto en México es del 2% del monto total del presupuesto de salud. La OMS y la OECD sugiere que sea alrededor del 8 y el 10% al menos. Entonces es un tema muy importante porque este 2% aparte, de este 2%, el 55% se va a adicciones. Entonces queda solamente el 45% para salud mental. Y de ese 45% que queda, el 80% se va a hospitales de tercer nivel. Quiere decir que para toda la población, cuando uno dice es que me preocupa lo emocional, la gente con razón contesta, ¿sí? Pues no estoy loco para que me preocupe, porque es cierto que para tener atención hay que ir al de tercer nivel, que es donde ven a los pacientes psiquiátricos. Entonces, paso 1. ¿Sí? Paso 2, al no incluir el tema emocional, deja fuera la mitad de la persona. Porque yo soy lo que pienso y lo que siento, pero si no incluyen lo que siento, solamente toman en consideración a mi cuerpo, pero no a mis emociones ni a mi alma, lo cual hace que alrededor del 60% de la consulta del médico general tiene un origen emocional. En México tardan entre 7 y 35 años en ser tratados los trastornos emocionales. Es una bestialidad. Y México es igual que la región. Sí. Por otro lado, Canadá piensa que a partir del 2020, que es este año, ¿sí?, el trastorno más prevalente que van a tener en Canadá va a ser la depresión. Y el impacto de los trastornos mentales es igual al de la diabetes y las enfermedades crónicas. Entonces, un tema importante. Ahora bien, ¿cómo las medidas implementadas por los gobiernos para contrarrestar la COVID-19 tienen efecto en la salud mental de las personas? El efecto del COVID ha sido muy grave. Es una pandemia, sin lugar a dudas, porque hay una pandemia previa que no le hemos puesto atención, que es la obesidad y las enfermedades crónicas. Es decir, los pacientes que están sufriendo más y muriendo son los que tienen obesidad y diabetes. Pero la otra pandemia que hace que la cuarentena sea terrible es que no se le ha puesto atención a los trastornos mentales. Entonces la gente, al disminuirle el diámetro de funcionamiento, al aumentarle la atención del riesgo de contagio y el problema de la salida de esta pandemia, que va a ser lo económico, hace que la gente se angustie, ¿sí? Y muchas veces, lo platicaba con la doctora Hernández, se recarga en la comida. Entonces, mucha gente va a salir de esta pandemia peor de cómo entró, porque no se nos ha educado para decirnos que el problema grande en México y en América Latina es la obesidad y las crónicas y los trastornos mentales o emocionales. Entonces, nos queda claro que la poca inversión y la poca educación sobre estos temas va a tener, desgraciadamente, resultados a la salida de la pandemia. Ahora bien, el final de la pandemia ocurrirá en el corto plazo, pero iniciará una crisis económica. Tomando en cuenta que nuestros sistemas no están preparados, ¿qué estrategias deben implementar los gobiernos para atender a los afectados
emocionalmente por estos eventos? Que la salud mental, como yo les puse, ¿sí? Que la salud mental no sea para el tercer nivel donde se invierta, sino sea para el primer nivel y para el nivel comunitario y para las escuelas. Ahí es donde se tiene que invertir. Yo sigo mucho el modelo francés, ahí estuve viviendo y trabajando, en donde la salud y la salud mental es una sola, ¿sí? No hay salud y salud mental, sino la salud. ¿Sí? Hoy en el tema bienestar vemos que es una manera muy actual de integrar la salud física y la emocional en el tema bienestar, y México tiene una nueva política para el bienestar. Es muy importante porque si ustedes ven la definición de salud, dice salud es un estado pleno de bienestar físico, emocional y social. Si ahí nos detenemos, es el bienestar lo que genera la salud y no viceversa. El bienestar es grupal, el bienestar es un proceso y no es un estado fijo. El bienestar incluye lo emocional, como lo mencioné. Entonces, el bienestar puede ser una de las grandes estrategias que nos ayuden a la salida de la sindemia y en donde vayamos ya integrados lo físico y lo emocional. Nosotros creemos que el enfoque de bienestar es un enfoque muy interesante porque le pega a todas las pandemias. Recuerden que el año pasado, que fue el año de la nutrición, se propuso que para poder entenderla habría que saber que tenemos varias pandemias encimadas, ¿sí? Y ellos mencionaban solamente 3, pero tenemos 7. Estas 3 que ellos mencionaban eran la desnutrición, la obesidad y el cambio climático, ¿no? Pero hoy sabemos que nos queda claro que no es solo la obesidad, sino son los resultados de la obesidad como la diabetes, la hipertensión. Los tenemos a las enfermedades crónicas además. Tenemos además el tema de drogas y violencia. Es una pandemia, ¿sí? Son separadas y se multiplican y se potencializan. Y estas 2 que menciono están muy ligados a los trastornos mentales, que es otra pandemia. Un porcentaje muy grande lo sufre y nadie lo atiende de los trastornos mentales. Y la otra es obviamente cambio climático. El tema de bienestar es importante porque le pega a las 7 pandemias. Es decir, el tema de bienestar, nosotros estamos proponiendo que sea el modelo esencial para la salida a la sindemia. Es importante que todos los que nos escuchen, que sepan que hoy vivimos 6 o 7 pandemias simultáneas y no nos habíamos dado cuenta. Y es muy importante que no tengamos 7 estrategias. No hay que dejar de hacer lo que ya hacemos, pero el tema bienestar puede ser una de las estrategias eje. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, gusto. Con esto concluimos nuestro espacio internacional. Para más contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hola, ya tengo tu pedido listo para enviártelo. Avísame cuando hagas el pago. Claro, te lo pago por acá. ¿Qué? Eso se puede. Así es. Ahora con la tecla de la casita roja en su celular, pase dinero a quien quiera, estando en redes sociales. Y así evita salir de su casa en estos momentos. Abra su cuenta móvil y active la tecla desde la app Davivienda. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es El Salvador. Davivienda. Hoy, en nuestro segmento cultural de Focos, presentamos el libro Cuentos de la Guerra, de la escritora, socióloga y trabajadora social salvadoreña Mirna López. En esta compilación de 8 cuentos de ficción, López relata las relaciones humanas que se desarrollan durante periodos de crisis, desde una visión crítica sociológica. Con esto cerramos la emisión de Focos de esta noche. Hasta la próxima. La escritora salvadoreña Mirna López presentó recientemente la segunda edición de su libro Cuentos de la Guerra, una compilación de 8 cuentos inspirados en los conflictos armados que ha enfrentado Centroamérica. La primera edición del libro, que tuvo 200 ejemplares, se publicó luego de que López ganara en el año 2000 un concurso de la Asociación de Escritores Latinoamericanos en Suecia, país donde ha residido durante muchos años. Este premio se lo agenció con el relato El Centauro,
parte de esta compilación que hoy se edita por segunda vez a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos. La autora, quien es socióloga y trabajadora social, explica que este libro relata las relaciones humanas que se desarrollan en periodos de crisis desde una visión crítica sociológica. Es un libro que no se basa exactamente en la historia de la guerra, podría pasar en cualquier otra guerra. El libro está referido más bien a las relaciones entre los seres humanos en periodos de crisis. Y cómo en esos periodos de crisis hay grandes heroísmos y también grandes miserias, ¿verdad? Pero que como que todos los valores se ponen en juego en los momentos de crisis. Lo que me interesaba era, y lo que me interesa, es lo humano, la gente, especialmente las mujeres y los niños. López escribe desde los 14 años y en su obra ha abordado diferentes temáticas. Su primer libro es un libro feminista, La Casa de las Águilas, donde cuenta la historia de las mujeres de su familia. Sí hay un propósito en todo lo que yo escribo, y es que yo creo que mucha gente que ha escrito aquí en El Salvador ha escrito como que fueran europeos. Le escriben a un público que no es el público salvadoreño. Y yo quiero escribir al público salvadoreño. Quiero que la gente que leyó La Casa de las Águilas, por ejemplo, me escribía, tengo una página de Facebook solo para el libro ese, y la gente me escribía, usted me hizo recordar mi juventud, usted me hizo recordar mi niñez, me recuerda a mi madre, a mi abuela, y eso sí, eso quiero yo, ese sí es un buen resultado para mí, que la gente se vea como en un espejo. Creo que si los salvadoreños nos vemos como en un espejo, vamos a tener más fácil de identificar lo que queremos conservar y lo que no queremos conservar.